Entonces vamos a empezar con la clase, ¿ya? Entonces el capítulo 5 lleva por título movimiento armónico simple, en realidad, que en algunos textos también recibe el nombre de movimiento periódico. Por lo tanto, vamos a ver en primer lugar por qué se llama movimiento periódico y por qué también se llama movimiento oscilatorio, ¿ya? Entonces, se dice que un movimiento es periódico cuando las variables del movimiento, como la velocidad, la aceleración, la posición o el desplazamiento, toman el mismo valor en intervalos iguales de tiempo. Como por ejemplo tenemos la Tierra alrededor del Sol. O sea, la Tierra tarda aproximadamente el mismo tiempo en dar una vuelta por el Sol, ¿ya? También tenemos otros como los latidos del corazón, el movimiento de los pistones en el interior de un automóvil, ¿ya? Las notas musicales de una guitarra, de un piano. Entonces repiten en intervalos iguales de tiempo. Ahora, ¿por qué recibe el nombre de movimiento oscilatorio? ¿Ya? Entonces, una partícula que tiene movimiento periódico se mueve alternativamente en un sentido y en otro, siguiendo prácticamente la misma trayectoria o el mismo recorrido, ¿ya? Por lo tanto, el movimiento recibe el nombre de oscilatorio o vibratorio. En el caso particular de un resorte, diremos que el resorte sube y baja constantemente. O en el caso de un péndulo simple, va a la izquierda, vuelve a la derecha. Va a la izquierda, vuelve a la derecha, ¿no? Entonces, ese movimiento recibe el nombre de periódico y oscilatorio o vibratorio al mismo tiempo, ¿ya? Ahora, en el movimiento periódico, el cuerpo siempre tiene una posición de equilibrio, ¿ya? O la posición de reposo, que en algunos casos suele representar la posición de equilibrio, ¿ya? Entonces, en el caso de esta figura tenemos un péndulo simple. Ustedes ya conocen un péndulo simple, no es nada más que una pequeña esfera colgada de una cuerda. Entonces, la posición de equilibrio del péndulo simple es cuando está en la posición vertical, ¿ya? Cuando no tiene ningún movimiento ni al lado derecho ni al lado izquierdo, ¿ya? Entonces, si nosotros desviamos la esferita hacia la izquierda un ángulo tita, lo estamos separando de su posición de equilibrio. Entonces, cuando lo separamos de su posición de equilibrio, ejerce una fuerza, ¿ya? Que trata de llevarlo nuevamente a la esferita, al centro o a la posición de equilibrio, ¿ya? Esta fuerza recibe el nombre de fuerza restauradora o fuerza recuperadora, ¿ya? Entonces, cuando actúa la fuerza recuperadora o la fuerza restauradora, esa fuerza actúa cuando nosotros desviamos de la posición de equilibrio, en este caso la esfera, del péndulo simple, ¿ya? Entonces, cuando el cuerpo se desplaza a la izquierda, esta fuerza actúa hacia la derecha. Si nosotros desplazamos la esferita hacia la derecha, la fuerza va a actuar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque siempre la fuerza trata de llevarlo a la esferita a la posición de equilibrio. Veamos, bueno, algunos ejemplos de movimiento armónico simple, ¿ya? Un cuerpo que se encuentra en el extremo de un resorte estirado. Aquí en esta figura del medio tenemos inicialmente un resorte que está sujeto en su parte superior. Si nosotros colgamos ahí un cuerpo, el resorte se va a estirar un poquito, pero no va a estar en movimiento, es decir, no va a subir ni va a bajar. Entonces, en esa pequeña elongación o estiramiento que sufre el resorte, encontramos la posición de equilibrio, ¿ya? Entonces, a partir de la posición de equilibrio, si nosotros jalamos el cuerpo hacia abajo y lo soltamos, entonces el cuerpo va a empezar a subir y va a empezar a bajar. Es decir, va a ser un movimiento periódico y al mismo tiempo un movimiento oscilatorio, ¿ya? Entonces, cuando suba pasa por la posición de equilibrio y cuando baja también pasa por la posición de equilibrio. Como otro ejemplo tenemos los pistones, les decía hace rato, los pistones
de un motor de combustión o de un motor de gasolina, un motor de explosión. En el interior del motor hay unos pistones que suben y bajan alternativamente, ¿ya? Entonces suben y bajan, produciendo que este cigüeñal dé vueltas y de tal manera se transmite la transmisión para que el automóvil pueda moverse, ¿ya? Las cuerdas de cualquier instrumento musical también tienen movimiento armónico simple y periódico, ¿ya? Y aquí tenemos nuevamente el ejemplo del péndulo simple, ¿no? Que cuando la esfera está en la posición vertical, estamos en el equilibrio, ¿ya? Y si lo desviamos al lado derecho o al lado izquierdo, ahí es donde ya actúa la fuerza recuperadora o restauradora, ¿ya? Ahora, la ecuación o las ecuaciones que determinan la posición siempre es una función matemática seno o coseno. Por eso se llama función armónica y el movimiento se llama movimiento armónico simple. Entonces vamos a ver más adelante que las ecuaciones que nos permiten calcular la posición, la velocidad y la aceleración en función del tiempo siempre van a tener una función seno o coseno. Nosotros vamos a utilizar la función coseno. Nuevamente veamos ahora cómo actúan las fuerzas recuperadoras elásticas. Ya nosotros sabemos desde el capítulo 5 de Física 1, Trabajo y Energía, que cuando estiramos o comprimimos un resorte actúa una fuerza elástica. Entonces aquí en la figura tenemos un resorte horizontal que está sujeto en el lado izquierdo. K es la constante del resorte, ¿no ve? Cuyo valor se lo calcula o lo obtenemos de tablas. Entonces, si nosotros en el lado derecho fijamos un bloque de masa M, entonces como el resorte no está ni estirado ni comprimido, esta viene a ser la posición de equilibrio, ¿ya? Si nosotros ahora jalamos el bloque hacia la derecha, una distancia X, entonces va a actuar una fuerza elástica que trata de llevar al bloque hasta la posición de equilibrio. En realidad esa fuerza elástica, ¿ya?, se debe al estiramiento del resorte. Cuando nosotros estiramos un resorte, entonces actúa una fuerza elástica que trata de volver al resorte a su longitud original, ¿ya? La fuerza siempre actúa en sentido contrario del desplazamiento o del estiramiento del resorte. Entonces, fíjense, el bloque se desplaza hacia la derecha, pero la fuerza elástica que trata de llevar al bloque hacia la izquierda o el resorte hacia su longitud original, esta fuerza actúa en sentido contrario, de derecha a izquierda. Ahora, de acuerdo a lo que se ha visto en el capítulo 5 de Trabajo y Energía, se ha visto de que esta fuerza es proporcional al estiramiento o compresión del resorte. Entonces, para nosotros X recibe el nombre de elongación, ¿ya? Entonces, la elongación es la distancia desde el punto de equilibrio. Entonces, en este caso lo estamos midiendo hacia la derecha, ¿ya? Entonces, de acuerdo al señor Hooke, esta fuerza es proporcional a X y por lo tanto, esa constante de proporcionalidad del señor Hooke lo ha representado con la letra K, que recibe el nombre de constante restauradora o recuperadora del resorte, ¿ya? Entonces, la ley de Hooke es esta ecuación que nos relaciona la fuerza con X y nos dice que la fuerza es igual a menos K por X, ¿ya? En realidad no hay ninguna fuerza negativa, tampoco el valor de K es negativo y tampoco X negativo. Este signo menos tiene un significado físico, ¿ya?, que nos sirve para interpretar el sentido del desplazamiento y el sentido de la fuerza, ¿ya? Entonces, este signo menos nos indica que cuando X es positiva, ¿ya?, o X se mide de izquierda a derecha, o el desplazamiento es de izquierda a derecha, esta fuerza actúa siempre en sentido contrario. Y como actúa en sentido contrario, lo tenemos que colocar aquí el signo menos, ¿ya? Entonces, el signo menos significa que la fuerza tiene sentido contrario al desplazamiento X, ¿ya? Entonces, esta ecuación
que recibe el nombre de ley de Hooke, lo vamos a utilizar también en este capítulo. Vamos a ver ahora algunas definiciones fundamentales. Vamos a definir qué es una oscilación. Una oscilación, un ciclo o una vuelta es el movimiento efectuado de ida y vuelta. ¿Ya? Aquí en la figura nosotros estamos representando, digamos, un eje de coordenadas X y Y, pero en el eje X horizontal estamos representando el tiempo y en el eje vertical estamos representando la posición o el desplazamiento, en este caso vertical, ¿ya? Entonces, esta gráfica es una gráfica sinusoidal, ¿ya? Que representa el movimiento armónico simple. Entonces, si nosotros partimos aquí en el punto A, después les explico qué es A y qué es menos A, ¿ya? Entonces, si partimos en el punto A, para que sea una oscilación completa, yo tengo que volver nuevamente aquí, ¿ya? Entonces, yo de A paso por O, vengo a menos A, otra vez paso por O y llego aquí a A. Entonces, una oscilación completa es desde aquí hasta aquí, es decir, dos crestas. Esto recibe el nombre de cresta, otra cresta, y esto recibe el nombre de valle. Entonces, nuevamente, si yo parto de aquí, paso por O, llego aquí a menos A, paso por O, llego aquí a A, entonces ese desplazamiento recibe el nombre de oscilación, que es de ida y vuelta. En el caso de un péndulo simple, si nosotros alejamos un ángulo tita al lado izquierdo, entonces la oscilación será el desplazamiento que va de izquierda a derecha y volver nuevamente hasta la izquierda, ¿no? Recuerden ustedes, hemos medido nosotros el tiempo de una oscilación en el laboratorio, en física 1, en la primera práctica. Bueno, luego, ¿cómo se define el periodo? El periodo, que lo vamos a representar con la letra T mayúscula, es el tiempo necesario para realizar una oscilación completa, ¿ya? Es decir, el tiempo que tarda un cuerpo en completar un ciclo o una vuelta, ¿ya? El periodo se define por esta expresión, ¿ya? El periodo es igual a 2pi sobre W, donde W es la velocidad angular, ¿ya? Ahora, les decía aquí, estamos representando la posición en función del tiempo, ¿ya? Entonces, A es el valor máximo de la amplitud, ¿ya? Y vamos a tomar nosotros positiva hacia arriba, en el eje y negativa hacia abajo. Por eso aquí tenemos el valor A positivo y aquí abajo el valor A negativo. Lo mismo si nosotros utilizamos X o Y, para nosotros a partir del origen para arriba va a ser positiva y para abajo va a ser negativa. Más adelante vamos a ver el convenio de signos que nosotros efectuamos para este tipo de movimiento. Entonces, a partir de esta ecuación, si nosotros despejamos la velocidad angular va a ser a 2pi sobre el periodo. ¿Ya? También nosotros sabemos ya desde cinemática circular o dinámica circular que las unidades de la velocidad angular son radianes por segundo. Vamos a definir ahora a la frecuencia angular, que lo vamos a representar con la letra F minúscula. La frecuencia angular es igual al número de vibraciones o oscilaciones completas por unidad de tiempo. La frecuencia angular es igual a la inversa del periodo, es decir, a 1 sobre t. Y por lo tanto, de acuerdo a esta definición, si W es 2pi sobre t, t es 2pi sobre W, entonces la frecuencia también va a ser igual a la velocidad angular dividido 2pi. Ahora, las unidades de la frecuencia angular en el sistema internacional es el ciclo por segundo o una vuelta por segundo, que también recibe el nombre de Hertz, ¿ya? En honor justamente al físico Hertz. Y lo vamos a representar con HZ, Hertz. Entonces el Hertz, HZ, no es nada más que
un ciclo por segundo, una vuelta por segundo, o directamente colocamos 1 sobre segundo. La amplitud. La amplitud lo vamos a representar con la letra A mayúscula, ¿ya? La amplitud es el desplazamiento máximo desde la posición de equilibrio, es decir, el valor máximo de X. Entonces, aquí en esta figura, veamos primero en esta figura. Esta es la posición de equilibrio, ¿eh? Muy bien. Entonces, hacia la derecha, cualquier posición está representada por X, ¿ya? Y por lo tanto, X recibe el nombre de elongación, ¿ya? Ahora, el valor máximo de X, que es justamente aquí en el extremo derecho o en el extremo izquierdo, el valor máximo de X lo vamos a representar con A, que recibe el nombre de amplitud, ¿ya? Significa que esta partícula hacia la derecha, el máximo valor que se mueve va a estar dado por A. Y en la izquierda también va a estar dado por menos A. Ahora, nosotros vamos a considerar que el valor de X medido desde la posición de equilibrio a la derecha siempre es positivo, ¿ya? Por lo tanto, aquí en el extremo, el valor de A también es positivo. Ahora, vamos a adoptar que cuando el cuerpo se mueve hacia la izquierda, el valor de X es negativo, ¿ya? Entonces, el valor máximo a la izquierda de X es A, pero nosotros vamos a considerar también negativa. Entonces, en el lado izquierdo tenemos los valores negativos de X, en el lado derecho positivos. Aquí tenemos la amplitud negativa en el lado izquierdo y aquí positiva. Lo mismo ocurre aquí cuando tenemos un movimiento vertical. Entonces, cualquier valor de X va a estar dada por cualquiera de estas posiciones. Entonces, hacia arriba X es positivo, ¿ya? Que también podemos representarlo con la variable Y. Entonces, Y será positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. Entonces, aquí tenemos la máxima amplitud y aquí abajo también tenemos la máxima amplitud, que en este caso viene a ser negativo, ¿ya? Ahora, para describir el movimiento armónico simple, se deben obtener básicamente tres ecuaciones, ¿ya? Esas tres ecuaciones que están en función del tiempo nos van a permitir encontrar la posición, la velocidad y la aceleración, ¿ya? Ahora, tenemos que tener en cuenta que el movimiento armónico simple es un movimiento acelerado, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la aceleración no es constante. Si usted recuerda en el capítulo 5 de Trabajo y Energía, cuando nosotros queremos estirar un resorte, a medida que vamos estirando el resorte, tenemos que aumentar la fuerza. Es decir, no es la misma fuerza para estirar 3 centímetros que 5 centímetros. Entonces, mientras mayor sea el estiramiento del resorte, mayor tiene que ser la fuerza. Y por lo tanto, si la fuerza va aumentando, entonces la aceleración también va a ir aumentando. Entonces, en la mayoría de estos problemas o de estos ejemplos, la aceleración no es constante, ¿ya? Bueno, esta figura ya lo hemos explicado. A partir de la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza elástica o recuperadora es igual a menos K por X, entonces nosotros vamos a igualar con la segunda ley de Newton, porque Newton también nos dice que la fuerza que se aplica a un cuerpo que se mueve con aceleración es igual a la masa por la aceleración. Entonces, menos K por X va a ser igual a la masa por la aceleración. Si de esta ecuación despejamos la aceleración, entonces la aceleración va a ser igual a menos K sobre M por X. K sabemos que es constante. La masa también es constante. Entonces significa que la aceleración va a depender del valor de X. Ahora, como nosotros hemos dicho que la X medida hacia la derecha es positiva y la X medida hacia la izquierda es negativa, entonces la aceleración puede ser positiva
o puede ser negativa, ¿ya? Entonces, cuando el cuerpo se esté moviendo hacia la derecha, la aceleración va a ser negativa. ¿Por qué? Porque X es positiva. Pero cuando el cuerpo se esté moviendo hacia la izquierda, la aceleración va a ser positiva. ¿Por qué? Porque X hacia la izquierda es negativa. Entonces, menos por menos se vuelve más. Ahora, cuando X sea igual a A, es decir, cuando nos encontremos en el extremo derecho o en el extremo izquierdo, entonces el valor de A aquí en el lado derecho es positiva. Y por lo tanto, cuando el cuerpo se encuentre en el extremo derecho, vamos a tener el valor máximo de la aceleración, que va a ser igual a ¿qué? A menos km por A. Y cuando esté al lado izquierdo o en el extremo izquierdo, también vamos a tener la aceleración máxima, pero positiva, ¿ya? ¿Por qué? Porque en este punto es menos A. Entonces, si reemplazamos aquí menos A, menos por menos, se vuelve más. Entonces, eso tenemos que saberlo de memoria, ¿ya? Que cuando el cuerpo está al lado izquierdo, la aceleración es positiva. Y cuando está al lado derecho, es negativa. Vamos a ver más adelante que lo contrario ocurre con la velocidad. La velocidad en los extremos es cero y la velocidad en el centro tiene su valor máximo, ¿ya? Ahora, en el movimiento armónico simple, particularmente si nosotros consideramos, ¿ya?, el movimiento armónico de un cuerpo sujeto a un resorte, entonces sabemos que las fuerzas elásticas que actúan cuando se comprime o se estira un resorte, esas fuerzas elásticas son fuerzas conservativas, tal como hemos visto en el capítulo 5 de Física 1. Entonces, si actúan sobre un sistema fuerzas conservativas, se cumple el principio de conservación de la energía mecánica. Entonces, en el caso particular del movimiento armónico simple, y siempre y cuando estén actuando fuerzas conservativas, entonces también se va a cumplir el principio de conservación de la energía mecánica. En este caso particular del movimiento armónico simple de un cuerpo que oscila en un resorte, las energías que intervienen son la energía cinética, que lo vamos a representar con la letra K, y la energía potencial elástica, que lo vamos a representar con la letra U. Y con E vamos a representar la energía mecánica total. Entonces, la energía mecánica total es igual a la energía cinética, que sabemos que es igual a 1/2 de M por V al cuadrado, más la energía potencial elástica, que es 1/2 de K por X al cuadrado. Estos términos ya son muy conocidos por ustedes, ¿no ven? Entonces, la energía cinética y la energía potencial elástica. Entonces, la suma de estas dos energías en cualquier punto de la trayectoria siempre va a ser constante, ¿ya? Entonces, para nosotros, el valor de E, es decir, el valor de la energía mecánica, está relacionado sobre todo con la amplitud del movimiento, ¿ya? Entonces, cuando la partícula alcanza su valor máximo, ¿ya?, ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo, es decir, podemos tener el valor de más A o el valor de menos A. Entonces, la energía mecánica total en los extremos, ya sea en el extremo izquierdo o en el extremo derecho, es solamente la energía potencial elástica, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando llega a los extremos, la velocidad se hace cero. Entonces, aquí en el extremo del lado izquierdo no hay energía cinética. En el lado derecho, en el extremo, tampoco hay energía cinética. Entonces, la única energía es la energía potencial elástica, que va a ser igual a 1/2 de K por A al cuadrado, ¿ya? Entonces, en este caso, en los extremos, la energía mecánica total es simplemente la energía potencial elástica. Bueno, aquí en la figura tenemos una gráfica de la energía total en función de la elongación, es decir, en función del valor de X, ¿ya? Y esa gráfica nos muestra una curva, ¿ya?
una curva, es decir, una parábola. Por lo tanto, este punto del lado izquierdo representa el extremo izquierdo, ¿ya? Donde la velocidad es cero y la única energía que tenemos en este extremo es energía potencial elástica, que será igual a 1/2 de K por A al cuadrado. En el lado derecho, en este extremo, también la velocidad es cero. Por lo tanto, aquí también la energía mecánica total es simplemente la energía elástica, que será 1/2 de K por A al cuadrado. En el centro, ¿ya? X vale cero. Entonces, aquí en el centro, X vale cero. Por lo tanto, en el centro no hay energía potencial elástica, porque la energía potencial elástica depende del valor de X. Entonces, en el centro, X es cero y la energía potencial elástica es cero. Entonces, en el centro, la única energía que hay es la energía cinética, que será la energía cinética máxima, igual a 1/2 de la masa por la velocidad máxima al cuadrado. Ahora, en cualquier otro punto del lado derecho o del lado izquierdo, vamos a tener las dos formas de energía. Por ejemplo, a una distancia X del lado derecho, vamos a tener parte de energía potencial elástica, que será 1/2 de K por X al cuadrado. Pero también vamos a tener otra parte de energía cinética, que será igual a 1/2 de M por B al cuadrado. Entonces, la suma de esta flechita más esta otra flecha es la altura total, que viene a ser la energía mecánica total. ¿Ya? Bueno, entonces eso hay que tener muy presente. Veamos nuevamente. En el centro, les decía que X es cero. Por lo tanto, la energía mecánica total en el centro es igual a es igual a la energía cinética. Pero la energía cinética en el centro es 1/2 de la velocidad máxima al cuadrado. Porque el cuerpo, cuando pasa por el centro o por la posición de equilibrio, adquiere su velocidad máxima. Y por lo tanto, por eso ponemos V máxima. Si nosotros conocemos la energía mecánica total y la masa, entonces podemos calcular esa velocidad máxima, ¿no? Que será igual a raíz cuadrada de 2E sobre M. Ahora, en el extremo le decía que la velocidad es cero. Por lo tanto, la única energía que actúa aquí en el lado izquierdo o en el lado derecho es igual a 1/2 de K por A al cuadrado. Entonces, como la energía mecánica en el extremo es igual a la energía mecánica en el centro, entonces igualamos nosotros, ¿ya? Entonces digo, la energía potencial elástica, 1/2 de K por A al cuadrado, es igual a 1/2 de M por B máxima al cuadrado. Simplificamos de aquí el 1/2 con el 1/2 y nos queda que la velocidad máxima es igual a la raíz cuadrada de K sobre M por A. Ahora, si nosotros afirmamos de que la velocidad en el centro es máxima y que la velocidad en el extremo es cero, entonces esta ecuación tiene que cumplir las dos satisfacciones, ¿ya? Y para eso, esta ecuación tenemos que expresarlo de otra forma, ¿ya? Para ver que realmente nos da las velocidades en las dos posiciones. Entonces, fíjense, a esta ecuación que es igual a raíz de Km, se lo aumenta otra raíz, es decir, lo multiplicamos por una raíz cuadrada de A al cuadrado menos X al cuadrado. A partir de aquí, en muchas ecuaciones vamos a colocar el signo más y el signo menos. Significa que la velocidad puede ser positiva o puede ser negativa. Para nosotros, si es que el cuerpo se mueve hacia la derecha, la velocidad va a ser positiva. Si se mueve hacia la izquierda, la velocidad va a ser negativa. Entonces, esta ecuación tal como está, no cumple las dos satisfacciones. Fíjense, si A es cero, la velocidad es cero. ¿No ven? Entonces, no cumple que la velocidad sea máxima o la velocidad sea nula. En cambio, ahora fíjense en esta ecuación. Si nosotros aplicamos, bueno, ¿qué hemos hecho a esta ecuación? Lo hemos multiplicado por la raíz cuadrada de A al cuadrado menos X al cuadrado.
¿Para qué? Para que cumpla las dos satisfacciones. ¿Ya? Entonces, vayamos ahora al centro, a ver. Entonces, aquí en el centro, X es 0, ¿no ve? Y tenemos la velocidad máxima. Entonces, cuando X sea 0, me tiene que dar la velocidad máxima. Y tenemos bien, si X es 0, queda raíz cuadrada de A al cuadrado. Entonces, sale de la raíz y queda A. Y por lo tanto, el valor máximo va a ser igual a raíz de K sobre M por A, tal como está en esta ecuación, que me dice que es el valor máximo. Pero ahora, fíjense, en el extremo, X es igual a A, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo, en el extremo X es igual a A. Entonces, en esta ecuación, si X es igual a A, vamos a tener A al cuadrado menos A al cuadrado, que se hace 0. Y 0 por raíz de K sobre M sigue siendo 0. Entonces, esta ecuación sí cumple las dos condiciones, que me da la velocidad máxima en el centro y me da la velocidad mínima en los extremos. Ahora, esta ecuación lo vamos a expresar en su forma diferencial. ¿Ya? Entonces, recordemos nosotros que la velocidad se define como la derivada de X respecto al tiempo, es la derivada de la posición respecto al tiempo. Ya esta ecuación lo hemos visto en la definición de la velocidad instantánea, ¿ve? Capítulo 4, física 1. Entonces, la velocidad es dx a dt. Entonces, en vez de b, colocamos dx a dt igual a más menos raíz cuadrada de k sobre m por raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. El momento que nosotros veamos una ecuación diferencial, para resolverlo tenemos que integrar, no hay otra, ¿no ven? Entonces, esta ecuación diferencial, para resolverlo, hay que integrar. Pero para integrar hay que ordenar un poquito las variables. Entonces, dejo yo de x en el lado izquierdo, perdón, y este término que es raíz de a al cuadrado menos x lo traigo aquí al denominador. Dejo en el lado derecho raíz de k sobre m y este dt lo llevo a multiplicar. Entonces voy a tener yo dx sobre raíz de a cuadrado menos x al cuadrado igual a raíz de km por dt. Entonces voy a integrar en el lado izquierdo y en el lado derecho. Como la raíz de k sobre m es constante, sale fuera del signo de integración. Ahora, esta es una integral indefinida porque no sabemos los límites inferior y superior. Por lo tanto, cuando integramos una integral indefinida, lo tenemos que sumar una constante que recibe el nombre de constante de integración. Ahora, la integral de dx sobre raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado, yo no lo sé ahorita. ¿Por qué? Porque yo, digamos, integral se llevaba en 1977, antes de que ustedes nazcan, ¿no ven? Pero ustedes que están fresquitos, que han aprobado el cálculo, entonces saben cómo se integra esto. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a una tabla donde están, o a un formulario, donde yo tengo las fórmulas de las integrales. Entonces me fijo que la integral de dx sobre raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado es igual al arco seno de x sobre a. Y de esta forma el lado izquierdo está integrado. ¿Ya? Entonces, el que sabe integrales lo va a entender mucho mejor que yo. ¿Ya? Entonces, en el lado derecho, la integral de dt es simplemente t. Entonces me queda raíz de k sobre m por t. Pero como es una integral indefinida, lo tengo que sumar una constante de integración. Como su nombre lo está diciendo, es una constante. ¿No ven? Ahora, a partir de esta ecuación, arco seno de x sobre a igual a raíz de k sobre mt más c, yo puedo despejar la x. Entonces, al despejar la x, me queda esta ecuación. Entonces, x es igual a seno, paréntesis, raíz de k sobre mt más c. Fíjense, esta ecuación es la solución de esta ecuación diferencial. Y por lo tanto, esta ecuación diferencial representa el movimiento armónico simple. ¿Por qué? Porque me está dando la posición en función del tiempo. A es constante, K es constante, M es constante, C es constante. Entonces, fíjense de que esta ecuación lleva la función seno.
que también otras ecuaciones llevan la función coseno, ¿no? Entonces, esta ecuación me permite calcular x, que para nosotros es la posición en función del tiempo, ¿ya? Ahora, el periodo es igual a 2pi raíz de m sobre k. Todas estas ecuaciones, si ustedes se dan cuenta, están aplicadas a la oscilación de un cuerpo con un resorte. Por eso K siempre es la constante del resorte. Entonces, en realidad, esta raíz, vamos a ver más adelante que la raíz de K sobre M no es nada más que la velocidad angular, ¿ya? Bueno, entonces el periodo es 2pi raíz de M sobre K. La frecuencia angular es 1 sobre T, entonces será 1 sobre 2pi raíz de K sobre M. No quiero que se centre mucho en el análisis de las ecuaciones. Ya le he dicho, las ecuaciones son un montón este capítulo. Entonces, tratar, digamos, de aprender las ecuaciones de memoria, no, se me van a perder, ¿ya? Entonces, hagan a un lado las ecuaciones que después ustedes van a preparar su formulario y van a ver cómo se los aplica, ¿ya? Entonces, les decía que el periodo es 2pi raíz de m sobre k, la frecuencia es 1 sobre t, entonces será 1 sobre 2pi raíz de k sobre m, ¿ya? Entonces, en esta ecuación podemos ver que el periodo no depende de la amplitud, es decir, no depende del valor de x ni el valor de a. ¿Por qué? Porque aquí no aparece ni x ni a. El periodo estamos viendo que depende solamente de la masa y de la constante. Entonces, mientras más masa tenga un cuerpo, mayor va a ser el periodo, ¿no? Y aquí tenemos la K, inversamente va a ser al valor de K, ¿ya? Entonces, la velocidad, perdón, la velocidad angular también está relacionada con la frecuencia a partir de esta expresión, ¿ya? Entonces, la velocidad angular también es igual a 2pi por la frecuencia, sabiendo que la frecuencia es 1 sobre 2pi raíz de k sobre m, ¿eh? Finalmente, para un sistema resorte-cuerpo, la velocidad angular es igual a la raíz de k sobre m. Si nosotros expresamos la k en newton sobre metro en el sistema internacional y la masa en kilogramos, entonces las unidades de la velocidad angular siempre van a ser radianes por segundo. Entonces ahora, esta expresión lo vamos a sustituir en estas ecuaciones, ¿ya? En esta ecuación y en esta ecuación. Entonces, tengo aquí la ecuación x igual a seno raíz de k sobre m por t más e, que es la ecuación que me da la posición en función del tiempo. Y esta ecuación me da la velocidad en función de x, porque k es constante, m es constante, a es constante. Entonces, en vez de raíz de k sobre m, sustituimos el valor de w. Entonces, la ecuación se convierte x igual a es la amplitud, ya sabemos, seno de wt más c. Fíjense que en esta ecuación la única incógnita es el tiempo. El resto de las variables son constantes. Y en esta ecuación va a quedar velocidad igual más menos w raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, esta ecuación me permite calcular la velocidad para cualquier valor de x, para cualquier valor de x, ¿ya? Entonces, esta ecuación me da el valor de v en función de x. Y hemos dicho, en este caso, la velocidad para nosotros es positiva cuando se mueve hacia la derecha, negativa cuando se mueve hacia la izquierda. Vamos a escribir nuevamente la ecuación que hemos relacionado la ley de Hooke con la segunda ley de Newton. A partir de ahí habíamos obtenido que la aceleración es igual a menos k sobre m por x y que la aceleración depende exclusivamente de x. Entonces voy a utilizar ahora el concepto de aceleración instantánea. La aceleración instantánea se define como la derivada de la velocidad respecto al tiempo o la derivada segunda de x respecto al tiempo dos veces, ¿ya? Entonces, la aceleración es igual a la derivada segunda de x respecto al tiempo dos veces. Estos términos tienen que ser conocidos por ustedes porque ya han visto cálculo. Entonces, la aceleración que es igual a la derivada segunda de x respecto al tiempo dos veces es igual a menos k sobre m por x. Ahora,
nosotros hemos dicho que B doble, la velocidad angular, es igual a la raíz de K sobre M. Entonces, si despejo yo de aquí K sobre M, va a ser igual a B doble al cuadrado. O elevamos al cuadrado ambos términos, se va a la raíz. Entonces, K sobre M es B doble al cuadrado. Entonces, en vez de K sobre M, yo coloco B doble al cuadrado. Y me queda esta ecuación, que la derivada segunda de X respecto al tiempo dos veces es igual a menos B doble al cuadrado por X. Este término negativo del lado derecho lo llevo al lado izquierdo. Entonces tengo una ecuación diferencial de segundo grado, de segundo orden, igual a cero. Entonces digo, derivada segunda de X respecto al tiempo dos veces más B doble al cuadrado por X es igual a cero. Esta ecuación diferencial de segundo grado o de segundo orden es la ecuación general que describe el movimiento armónico simple. ¿Qué significa eso? Que si nosotros resolvemos esta integral, lo que vamos a encontrar es una ecuación de la posición en función del tiempo. ¿Ya? Entonces, un matemático o alguno de ustedes, yo sé que lo puede integrar esto con mucha facilidad. Yo no, porque no me acuerdo absolutamente nada de integral. Tampoco les voy a dar yo integrales de segundo orden para que resuelvan los problemas, ¿no ven? Si no, daremos integrales simples y sencillas que ustedes los han visto en la materia de cálculo 1. Entonces, para encontrar la solución de esta ecuación, nosotros ya vamos a partir de una solución conocida, ¿ya? Entonces, nuevamente, este término de más B doble cuadrado X lo voy a llevar al lado derecho. Entonces, voy a tener la expresión de esta forma. Derivada segunda de X respecto al tiempo dos veces igual a menos B doble al cuadrado. Entonces, yo les decía, voy a encontrar la solución de esta ecuación diferencial partiendo ya de una solución conocida. Nosotros, fíjense aquí, hemos encontrado esta ecuación, ¿ya? Entonces, que la ecuación, digamos, que describe el movimiento armónico simple es una función seno o una función coseno. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Entonces, yo sé que esta es la solución de esta ecuación. Lo único que me falta es demostrarlo. Como también sé que esta segunda ecuación, x igual a a coseno BWT más tita cero, también es la solución de esta ecuación. Entonces, lo único que falta es demostrarlo que estas dos ecuaciones son la solución de esta ecuación. Ahora, en esta ecuación, fíjense, nosotros estamos cambiando este valor de C, estamos cambiando por un ángulo. Ese ángulo que lo estamos representando con tita cero recibe el nombre de ángulo de fase. Es el ángulo para el tiempo t igual a cero. ¿Ya? Imagínense, tengo yo un péndulo simple que está en su posición de equilibrio. Si yo lo desvío un ángulo de 10 grados y aprieto el cronómetro para controlar el tiempo. Entonces, para ese t igual a cero, el ángulo es 10 grados, ¿no ve? Ese es el ángulo de fase. El ángulo inicial para un tiempo t igual a cero. Ahora, de estas dos soluciones, nosotros vamos a trabajar con la segunda solución o con la segunda ecuación. Si ustedes revisan los textos y los libros, hay muchos libros y textos cuya solución a esta ecuación es x igual a seno BWT más tita cero. Muchos de mis colegas también utilizan esta ecuación como solución de esta ecuación. En el caso particular de ustedes que son mis alumnos, entonces vamos a utilizar esta segunda ecuación como solución de esta ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, para nosotros la solución es x igual a coseno BWT más tita cero. Ahora, les decía que a partir de esta solución vamos a demostrar esta igualdad. Si demostramos esta igualdad con cualquiera de estas dos ecuaciones, significa que es su solución. Entonces, yo escribo bien en x igual a coseno BWT más tita cero. ¿Qué tengo yo aquí en el lado izquierdo? Tengo la derivada segunda de x respecto al tiempo dos veces. Entonces, yo derivo por primera vez. Es decir, derivo una vez.
Entonces, dx a dt, bueno, ustedes saben que la derivada del coseno de una función es igual a menos seno y que la derivada del seno es directamente el coseno, ¿no ve? Entonces, a es constante, ¿no ve? Lo dejo a. Entonces, la derivada de coseno wt más tita 0 es igual a menos, ¿ya? Seno wt más tita 0. Pero por fórmula, la derivada de esta función también respecto al tiempo será simplemente w, ¿ya? La derivada de wt respecto al tiempo es simplemente w. Entonces, w viene aquí a multiplicar a a. Y la derivada de tita es 0. ¿Por qué? Porque es constante. Entonces, la derivada de esta función es menos a w seno wt más tita 0. Ahora, la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada de esta función, entonces, como esta es ahora seno, la derivada va a ser coseno. Entonces, la derivada a es constante, w es constante, ¿ya? Y la derivada de wt más tita 0 otra vez es w, ¿ya? Entonces, por eso yo tengo aquí menos a w al cuadrado coseno wt más tita 0. Bueno, yo sé que esto lo van a comprender porque ustedes son más entendidos en el campo de derivadas y de integral, ¿ya? Entonces, fíjense, tan sencillo, lo único que he hecho es escribir la ecuación, he encontrado la primera derivada y luego la segunda derivada. Entonces, ahora me voy a esta ecuación. En el lado izquierdo, yo tengo la derivada segunda de x respecto al tiempo dos veces. Entonces, voy a colocar este término del lado derecho. Entonces, digo, menos a w al cuadrado coseno wt más tita 0. En el lado derecho tengo menos w por x. Lo dejo menos w y en vez de x sustituyo este valor, que es igual a coseno wt más tita 0. Fíjense ahora de que el término del lado derecho es igual al término del lado, perdón, el término del lado izquierdo es igual al término del lado derecho, o el término del lado derecho es igual al término del lado izquierdo. Entonces, al comprobar esta igualdad, nosotros ahora sí podemos asegurar de que esta expresión, es decir, x igual a coseno wt más tita 0, es la solución de esta ecuación diferencial de segundo orden. Y como dije hace un momento, para nosotros esta ecuación en función del coseno es nuestra solución. Y todos los problemas que resolvamos de este capítulo, siempre vamos a utilizar esta ecuación. Es decir, ustedes tienen que utilizar esta ecuación. Entonces, esta primera ecuación es la que me permite calcular la posición X en función del tiempo. Si yo quiero encontrar entonces la velocidad, lo único que hago es derivar esta ecuación. Entonces, la velocidad será igual a dx a dt, que será igual a menos AW seno WT más tita 0. Y si yo quiero calcular la aceleración del cuerpo de mi partícula, vuelvo a derivar esta ecuación. Entonces, la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración. O la derivada de x dos veces respecto al tiempo también me va a dar la aceleración. Entonces, la aceleración será igual a menos AW coseno WT más tita 0. Pero fíjense en que x es igual a coseno WT más tita 0. Entonces, yo también puedo escribir que la aceleración es igual a menos w al cuadrado por x, tal como hemos visto en la anterior ecuación. La aceleración depende solamente del valor de x y será positiva o negativa dependiendo si se mueve a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahora vamos a encontrar algunas ecuaciones que nos permitan calcular el ángulo de fase y la amplitud. Entonces voy a partir de esta ecuación, que la velocidad es igual a menos AW seno WT más tita 0. Entonces, si nosotros para un tiempo t igual a 0, es decir, si yo digo que para t igual a 0, ¿ya? El cuerpo tiene una velocidad inicial v sub 0. Entonces, t se hace 0, este término se hace 0, y me va a quedar que v sub 0 es igual a menos a w seno de tita 0, donde tita 0 es el ángulo de fase. ¿Ya? A partir de esta otra ecuación, x igual a coseno wt más tita 0. Nuevamente yo digo que para un tiempo t igual a 0, ¿ya?
mi cuerpo o la partícula se encuentra en una posición inicial x0. Entonces, esto se hace 0, x0 va a ser igual a coseno de θ 0, ¿no? Siendo θ 0 el ángulo de fase. ¿Ya? Ahora, estoy colocando aquí nuevamente las dos ecuaciones, fíjense, esta ecuación y esta ecuación. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir las dos anteriores ecuaciones. Entonces, al dividir aquí, ¿ya? Fíjense, va a quedar seno de θ sobre coseno de θ es tangente de θ. A con A se cancela y W viene aquí a dividir. Entonces vamos a tener que la tangente de θ es igual a menos la velocidad inicial dividido W por x0. Entonces, si nosotros conocemos la velocidad para el tiempo t igual a 0, la velocidad angular y la posición inicial x0, entonces podemos encontrar el ángulo de fase con esta ecuación. ¿Ya? Ahora, nuevamente ahora voy a escribir esta ecuación, ¿ya? Que ya lo hemos encontrado aquí. O sea, esta ecuación, estoy copiando nuevamente, fíjense, B sub 0 igual a menos BWA seno de θ 0. ¿Ya? Entonces ahora voy a encontrar una ecuación que me permita calcular el valor de la amplitud. ¿Ya? Entonces lo primero que hacemos es esta ecuación miembro a miembro, dividimos entre W, entre la velocidad angular. Entonces en el lado izquierdo tengo B sub 0 sobre W. En el lado derecho tengo menos BWA seno de θ sobre W. Entonces W con W se cancela y queda simplemente menos A seno de θ al cuadrado. Ahora elevo al cuadrado en el lado izquierdo y en el lado derecho. Es decir, elevo al cuadrado ambos miembros, el del lado izquierdo y el del lado derecho. En el lado izquierdo me va a quedar B sub 0 al cuadrado dividido W al cuadrado. ¿Ya? B sub 0, la velocidad inicial para el tiempo t igual a 0, W, la velocidad angular. Y en el lado derecho, todo este término elevado al cuadrado va a quedar igual a al cuadrado seno cuadrado de θ. Desaparece el signo menos, ¿no? ¿Por qué? Porque menos por menos es más. ¿Ya? Ahora, esta otra ecuación que también lo hemos visto aquí, x0 igual a coseno de θ, también lo voy a elevar al cuadrado, ambos miembros. Entonces tengo x0 al cuadrado y en el lado derecho voy a tener a cuadrado, coseno cuadrado, θ cuadrado. Entonces ahora voy a trabajar con estas dos ecuaciones de aquí del lado derecho que hemos elevado al cuadrado. ¿Ya? Les vuelvo a copiar aquí las dos ecuaciones. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a sumar miembro a miembro las dos ecuaciones. ¿Ya? Es decir, yo voy a sumar b sub 0 al cuadrado dividido w al cuadrado, ¿ya? Más x0 al cuadrado. En el lado derecho voy a tener a al cuadrado seno cuadrado más a cuadrado coseno cuadrado. Como la a es constante o es la misma, factorizo a al cuadrado. Y luego me va a quedar seno cuadrado de θ más coseno cuadrado de θ. De acuerdo a esta identidad trigonométrica, eso es igual a 1. ¿No es? El seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Y por lo tanto, fíjense, a partir de esta ecuación, nosotros podemos calcular la amplitud, que es el valor máximo de x. Entonces, a va a ser igual a raíz cuadrada de x, perdón, de x0 al cuadrado más b sub 0 al cuadrado sobre w al cuadrado. Recordarle que x0 es la posición para el tiempo t igual a 0. B sub 0 es la velocidad inicial para el tiempo t igual a 0 y W es la velocidad angular. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sí, aquí vamos a terminar porque, bueno, ya se me está cerrando un poco la garganta, ya la hemos tirado, parece, aproximadamente una hora, ¿no ve? Entonces, vamos a quedar aquí y la próxima clase, que es el lunes, vamos a ver los tres péndulos, ¿ya? El péndulo simple, el péndulo compuesto, el péndulo de torsión, que son aplicaciones del movimiento armónico simple, ¿ya? Entonces aquí vamos a quedar, voy a parar aquí la grabación.